En los años 1931 al 1960 aproximadamente, mi amado, allí se levantaría un dictador, tal cual como usted ve en la gráfica, en el país de República Dominicana. Para aquellos, mi amado, que de pronto desconocen obviamente a veces lo que es la historia o de pronto la biografía de algunos personajes de renombre en otras naciones. Mi amado, este presidente llamado Rafael, como lo tiene allí, Leonidas Trujillo Molina, se levantó como un dictador en República Dominicana. Tal cual, si usted saca ahí el conteo, son cerca de 31 años de dictadura, aproximadamente, 29 a 30 años de dictadura. Él tuvo una travesía, por decirlo de alguna forma, en ese país, de muy malas referencias. De hecho, se ha podido allí tocar algo importante dentro de su, dentro de su periodo de gobierno, dentro del cual se establece que llegó a dar muerte, mi amado, a más de 67,000 personas. Y esto es sin tener un registro verídico de cuántas personas eliminó durante todo su periodo de 30 años de dictadura. Pero hay algo que resulta de mayor renombre o de mayor énfasis, tal cual como se la pone allí. Amado, de él se sabe una historia muy negra o una página muy oscura en esta nación de República Dominicana, que hoy por hoy es una de las naciones donde mayormente hay movimientos cristianos, donde han salido buenos predicadores, y de hecho se la conoce a esta república, mi amado, como una nación donde el poder del Espíritu Santo en la actualidad ha levantado poderosas iglesias en el ámbito sobre todo de la oración y de la predicación. Pero en ese periodo, y por qué cito justamente a este presidente, hubo una masacre denominada tal cual como usted la ve allí, y es curioso, una masacre denominada la masacre del Perejil. En esa masacre, mi amado, por una limpieza étnica, ya que la frontera de República Dominicana está justamente, mi amado, colindando, porque esto queda en una isla, está colindando con la nación de Haití. Los haitianos y los dominicanos comparten frontera. De hecho, como están en una isla, son las dos únicas naciones allí en el Caribe que comparten una misma isla, y dos, obviamente, repúblicas diferentes o distintas. Pero en los años de la dictadura, mi amado, como se ve allí, Rafael Leonidas Trujillo quiso a su pretexto tratar de definir su frontera con la nación de Haití, erradicando a toda costa, mi amado, a todos los inmigrantes haitianos que de una u otra forma se habían pasado la frontera para trabajar sobre todo en el sector agrícola. Mi amado, la nación de República Dominicana hizo una limpieza étnica, mi amado, e ingresó a su propia frontera y eliminó, mi amado hermano, sin misericordia alguna, en un periodo no más allá de 12 a 15 días, más, como se determina allí, a más de, y se pone más o menos el promedio, de 15 a 35,000 personas. Mi amado, de esto se tiene registro, claro que sí, mi amado. Ahí como para que se dé una idea de lo que estoy hablando de manera ya gráfica respecto de dónde queda esta nación. Y, mi amado hermano, ¿qué fue lo que se hizo? Ese dictador, mi amado, dispuso eliminar a gente humilde. Que si bien es cierto, mi amado, estamos hablando del siglo pasado, a la verdad, ¿qué se podría decir? Se hizo una masacre terrible, mi amado. Se destruyó familias enteras. Lo curioso de esto es que el presidente de Haití, mi amado hermano, hizo un reclamo formal ante su homólogo Leonidas Trujillo para poder pedirle referencia del por qué se había llevado a cabo semejante matanza de tanta gente haitiana. Cualquiera de nosotros en su sano juicio hubiera declarado la guerra a la nación de República Dominicana, pero
como a quienes habían matado, era prácticamente, y disculpe si utilizo y ofendo con este término, como era la gente más miserable de Haití, la gente más humilde, más pobre. El presidente de Haití, mi amado hermano, simplemente solicitó una indemnización por todas las masacres y las muertes que se habían llevado a cabo. Lo curioso, mi amado, es que intervino el presidente Roosevelt en ese entonces, mi amado, que fue de gran protagonismo en la Segunda Guerra Mundial, y abogó para que no se fueran a un conflicto bélico, sino que se indemnizara. Y de manera inicial la indemnización se la estableció en $925,000. Pero a la larga, entre jalones y estirones, solo se lograron indemnizar por un valor en dólares de $525,000. A 35,000 muertos y más, mi amado, que se llevaron a cabo, tocaría a eso de $15 por persona. Algo curioso respecto de esta anécdota, y por eso es que la he tomado, mi amado, es la forma en la que se llevó a cabo la masacre. Esta masacre tiene un nombre, como usted lo notó en la primera gráfica que le puse, que es la masacre del Perejil. Cuando, mi amado, los haitianos se encontraron en la frontera, se mezclaron obviamente con la gente de República Dominicana, que por su piel, por su, diríamos, forma de verse ante las demás personas, mi amado, no tenían mayor diferencia. Usted podía ver, mi amado, qué sé yo, a un haitiano y podía ver, mi amado, a un dominicano, y veía el mismo aspecto, veía el mismo color de ojos, el mismo color de pelo, el mismo color de la tez de piel, y no había diferencia. ¿Cómo los militares de la República Dominicana sabrían quiénes son suyos y quiénes son realmente inmigrantes? Claro, y ahí es donde nace una curiosidad. Si a alguien se le ocurrió preguntarles, para poder identificar entre quién era haitiano y quién era dominicano, a través de la pronunciación de una sola palabra. Para esto, mi amado, los haitianos hablan por lenguaje propio diríamos, de la nación, hablan francés, mientras que los dominicanos hablan español. Esto es curioso. ¿Por qué, mi amado? Porque en la comunidad haitiana, a inicios de su descubrimiento, fueron, mi amado hermano, una nación, diríamos, sostenida económicamente, por la comunidad francesa. Establecieron un campamento, luego, mi amado, establecieron una pequeña aldea y luego se hizo una parte de la comunidad propiamente de Francia, pero luego a través de batallas, así como lo pasamos aquí en el Ecuador o en todos los países de la Gran Colombia, mi amados, hubo revoluciones internas y se lograron sacar de encima el yugo de los franceses, pero el idioma y parte de la cultura quedó establecida en toda la región de Haití. Lo mismo pasó con República Dominicana, porque su idioma es el español, y esto, mi amado, fue una de las primeras, diríamos, incursiones donde Cristóbal Colón colonizó, valga la redundancia de su apellido, mi amado, colonizaron estas naciones. Mi amado, lo curioso, insisto, de todo esto es que se les hizo una pregunta para poder diferenciar entre un dominicano y un haitiano. Y la pregunta era esta: dime en español el término perejil. Dime el término perejil. Y para esto, mi amado, para los que tienen el lenguaje del francés, sobre todo en un lenguaje criollo, porque eso ellos, la República Haitiana no habla un francés puro, así como nosotros en el idioma español, no hablamos un español, diríamos un castellano propiamente de España, sino un castellano un poquito más, ¿cómo le digo?, popular, más casero. Nosotros tenemos nuestro idioma muy bien ajustado a nuestras necesidades de cómo debemos de comunicarnos, amado, y le hicieron la pregunta: dime perejil. Y para ello, mi amado, la pronunciación de la R es un lío, es un problema. De allí que el término como tal en el idioma francés, perejil es pesi.
Pero obviamente ellos querían escuchar el término Persi, con R. Al no poderla pronunciar correctamente, como eran oriundos de Haití, mi amado, dijeron, este de aquí no es dominicano, este es haitiano. Y ¡pah!, un tiro en la cabeza. Así, mi amado, lograron matar a más de entre 15,000 a 35,000. ¿Por qué hay una diferencia tan grande? Mi amado, porque en aquel entonces, sí, al ser una comunidad prácticamente miserable, que vivía a arañazos cada día, mi amado, la mano de obra de la agricultura prácticamente trabajaban solo para comer. A la gran mayoría de los muertos o de los cadáveres los fueron a arrojar al mar para que los tiburones se deshagan de las pruebas o de las evidencias de su cuerpo. De ahí el término de la masacre del Perejil. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto, mi amado, con el texto que hoy vamos a estudiar? Algo muy parecido, mi amado, habremos de estudiar en el libro de los Jueces, capítulo número 12. Pero el término no será Perejil, el término será Shiboleth. Casi semejante al caso, pero con otras connotaciones. Volviendo al texto del cual le dije que íbamos a tomar como referencia, mi amado hermano, sí, como referencia, este es el presidente ahí, como usted verá, de Haití pidiendo la indemnización. Y claro, oiga, para curiosidad más perversa todavía, de los $525,000 que le dieron a Haití por indemnización de más de 35,000 muertos, no le hicieron llegar ni un solo dólar a los que sobrevivieron a la masacre. Todo se lo cogió el gobierno haitiano. Terrible, mi amado, terrible. Cuando vamos a Jueces capítulo 12, la historia se va a repetir, pero con una connotación diferente. Y quiero, mi amado, en esta noche predicar por el tema, ¿qué dices? ¿Qué dices? Será el tema de esta noche. ¿Sí? ¿Qué dices? Cuando voy al versículo primero, dice la Escritura: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefte. ¿Cuántos recuerdan a este personaje? ¿Sí? ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo adentro, obviamente. Es decir, tu familia, con todos, vamos a matarte. Versículo número 2. Y Jefte les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. Y mira lo que dice Jefte: y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? O dicho de otra forma, para querer matarme a mí y a los míos. Hay importantes acontecimientos, mi amado, que bordean este texto. En el capítulo, desde hecho, ya desde el libro mejor dicho, del personaje de Jefte, ya lo venimos desarrollando básicamente desde el capítulo número 10. Y mucho en Dios hemos aprendido a lo largo de cada pasaje de la vida de este personaje. Llamado Jefte ha obtenido del Señor una gran victoria, venciendo a quienes, a los de Amón, que como ya lo vimos, mi amado, estaban emparentados con Israel. Los amonitas se habían, mi amado, acordado de una vieja diferencia limítrofe de hace más de 300 años, la cual obviamente en su debido tiempo fueron desposeídos, y luego de que Israel, llamado, venciera a los que habían vencido a los amonitas, luego Dios le dio esa tierra en posesión perpetua para las tribus de Israel.
Sin embargo, ahora pasada generación tras generación, tras generación, tras generación, los amonitas se levantan, mi amado, y quieren recuperar territorio perdido que, insisto, hace más de 300 años ya nada les pertenecía. Esto provocó, mi amado, que ellos se acercaran a una región llamada Galaad, en la cual había nacido un hombre llamado Jefte. Un hombre, mi amado, que por cierto, antes de ser el personaje de vigor, el personaje paladín de justicia y libertador de su pueblo, nació bajo circunstancias muy oscuras. Sí, quien fue uno de las familias de la nación de Galaad o de la región de Galaad, tuvo un amorío extramatrimonial. Sí, se acostó con una ramera, una prostituta. Al parecer tenía problemas en casa de que su esposa no le daba hijos y buscó una mujer de la calle. Fruto de esa relación, mi amado, nace Jefte. Fruto de ese encuentro. Y allí, mi amado, cuando él, encantado de tener un hijo, sea como fuera, es un hijo, lo lleva a casa, lo aprohija a él y se lo mete en la familia. Para esto, para la suerte o la mala suerte de Jefte, la mujer, mi amado, comienza a darle hijos. No le da uno, le dan muchos hijos. Y esto provoca con el pasar de los años que los otros hijos obviamente de su hogar bien formado, se ensañen en contra de Jefte. Y no solamente, mi amado, los hijos habidos en el hogar de Galaad, sino también los ancianos de la ciudad veían con malos ojos a este muchacho que no tenía nada de culpa por las acciones de su padre. Y el asunto es que lo mandan botando de la casa y aún de la región de Galaad. Sin embargo, este joven, ya ido de su propia casa, de su propio lugar de nacimiento, tiene un destacar respecto de su valor y de su fiereza en batalla. Cuando él se va, no se va solo. Mucha gente que estaba siendo de pronto repudiada de la sociedad, gente pobre, gente, mi amado hermano, sin mayor futuro, se le junta a Jefte y se le junta como que si fuese un líder, pero ya no se quedan ahí, migran a otro sector. Creo que si no me falla la memoria, se van a una región llamada Top, si no me falla la memoria. Desde allí, mi amado, él continúa, fortaleciendo sus filas, se hace más diestro en batalla y se hace de renombre, pero a la distancia. Cuando se levantan los amonitas, mi amado, sitian a la región de Galaad y ellos ahora se ven, mi amado, necesitados de alguien que los liberte. Por allí, al pasar los años, los ancianos recuerdan y dicen: oye, hemos escuchado de un hombre que tiene destreza para las armas, que tiene destreza para la batalla. Y dicen: ¿y quién es ese hombre? Se llama Jefte, le dicen. Jefte, el mismo que votamos hace algunos años atrás, el mismo. Mandémoslo a llamar para poder, contratarlo para que él nos libre de la mano de nuestros enemigos. Y los ancianos, mi amado, envían una comisión, lo mandan a llamar, pero ahora le dicen: sé tú nuestro líder y vamos a juramentar por Dios de que no te vamos a volver a votar, sino que serás como nuestro libertador. Jefte, mi amado, acepta el trato, no guarda rencor. No, obviamente que sí les reclama, le dice: ustedes me votaron de acá, acuérdense qué mal me han tratado. Pero sin embargo, mi amado, la dicha de poder saber perdonar, creo que es un beneficio que viene del mismo corazón de Dios al hombre. Y el hombre no guarda rencor, vence de pronto sus diferencias con estos ancianos y con toda la ciudad de Galaad, y vuelve a su casa como que si nunca se hubiese ido. Y pelea por ella. Pero antes de hacerlo, mi amado, él sale a la región y sale a buscar ayuda. Va a la región de Manasés, mi amado, y pide ayuda. Y claro, trata de propagar la noticia de que quién quiere ir con él, porque van a afrontar, a los amonitas. Allí es cuando Dios, como para darle todavía allí, diríamos, un plus a este personaje, derrama de su Santo Espíritu.
La Biblia dice, mi amado, en el capítulo número 11, que Dios, mi amado, sí, vino sobre él con su espíritu y lo llenó de su fuerza, lo llenó de su poder, algo parecido como de Sansón, pero sin la fuerza que éste tenía. Lo llenó de valor, lo llenó, mi amado, de determinación. Pero él sabe que los amonitas, de una u otra forma, sean enemigos o no, son parientes lejanos de la nación de Israel. Y él trata a través de la vía de la negociación de no entrar en batalla. Pero los amonitas no quieren saber nada de historia, no quieren saber nada de negociación. Ellos solo quieren una cosa, que se les devuelva un territorio que habían perdido. Insisto en esto, mi amado, remarco esto, hace más de 300 años. Es en ese preciso momento que Jefte agarra a los que había reclutado con los que ya tenía de sí mismo, mi amado, y Dios le da una poderosa victoria. Hace pedazos a los amonitas, causa estrago y liberta completamente, sí, a toda lo que la región, como usted creo que lo verá, mi amado hermano, a su mano derecha de la gráfica, ve que dice Amón en la parte allí media amarillenta, sí, y el color lila en la parte superior está toda esa franja, mi amado, es la región de Galaad, desde arriba hasta que queda Ramón de Galaad, hasta la parte baja también, que allí me parece, si no me falla, si queda, también dice en la parte, bueno, en la parte ya sur, en la parte de Hebrón, toda esa región hasta abajo dando la vuelta, mi amado, que es la tribu de Gad, ahí quedaba Galaad, toda esa región él la liberta. Cuando él hace esto, aparecen en la lectura, para nuestra sorpresa, mi amado, la tribu de Efraín. Verso primero. Ellos aparecen, mi amado, y van con un reproche delante de Jefte. Y de manera muy enérgica, mi amado, y sorprendente, por cierto, van, mi amado, a reclamarle. Luego iremos a esto. Van a reclamarle, mi amado hermano, y le dicen, verso número primero, se reunieron los varones de Efraín y pasando hacia el norte, porque ellos estaban obviamente vía la costa, pero ahora se adentraban otra vez al territorio. Dice, y pasaron hacia el norte y le dijeron a Jefte, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros pues, es decir, en resolución de que no nos has llamado y te has llevado la gloria de la batalla sin darnos la oportunidad de participar en ella, vamos a quemar en represalia tu casa. Claro, contigo adentro, con los tuyos adentro. Jefte, como usted ya lo leyó de manera inicial, mi amado, le causa un impacto tremendo. Y lo primero que le extraña a Jefte es algo que me parece muy sabio y prudente aclarar. Él les dice, yo mandé a llamar a gente para que me acompañe antes de ir a Ramón, a sitiar o a pelear a los amonitas. Yo llamé, le dijo él. Sin embargo, ustedes no acudieron a auxiliarme. Mi amado, si usted tiene buena memoria, y creo que la tiene mejor que la mía todavía, los de Efraín estaban acostumbrados a hacer esto. Si usted tiene buena memoria, si usted, mi amado, ha estado atento a las enseñanzas del libro de los jueces, no es la primera vez que los efraitas o los efraimitas, también le saben decir, o los efrateos, amado, hacen este mismo show. ¿Y a qué me refiero, mi amado hermano? Por ejemplo, cuando usted recuerda lo que se analizaba en Jueces capítulo número 8, ¿sí? Allá verso 1 al 3, simplemente lo cito, pero para que usted lo lea en su casa, mi amado. Usted sí se ha de acordar allá en Jueces capítulo 8 de un gran líder llamado Gedeón. ¿Se acuerda usted de Gedeón? Sí, ¿verdad? De la trompeta, la vasija y la antorcha. ¿Sí se acuerda, no? Sí, no voy a ahondar mucho en esto porque esto simplemente es una cita de referencia. Cuando Gedeón, mi amado, fue usado por Dios, sí, Dios le dio a su vez un poderoso milagro. Sí, porque ahí no fue necesidad
de manera inicial de que Gedeón participara de manera directa en batalla con espada. No, no, no. Dios se glorificó. Dios hizo, amado, aparecer en el ambiente un sonido como estruendo de mucha gente. Bueno, la cosa es que entre los madianitas mismos se mataron. Y así también, mi amado, cuando los madianitas fueron vencidos y ese pueblo era todavía más grande que el pueblo de Amón, mi amado, los de Efraín se fueron a Gedeón a decirle: ¿por qué no nos has llamado a la guerra? Vamos a hacerte daño, vamos a tener represalia contigo. Pero Gedeón es más político. Gedeón tiene más tacto. Gedeón es un hombre educado, un hombre, ¿cómo te digo?, que sabe manejar la política, como lo mencioné. Y él le dice: a ver, señores, si yo he hecho algo a favor de la conquista, ha sido mínimo. Ustedes recuerden que cogieron al resto que iban huida y lo han hecho pedazos. Así que yo creo que la mano del Señor ha estado con ustedes más que conmigo a la hora de ir a la batalla. Y eso tranquilizó el desesperado ánimo que tenían los de Efraín. Y dijeron: ay, es verdad, tienes razón. Es decir, ya, te la vamos a dejar pasar. Pero Jefte no es Gedeón. Jefte no es tan políticamente acertado. Jefte es un hombre, sí, que se ha educado, mi amado, a fuerza de experiencia. Que se ha preparado, mi amado, a pulso, sin tener posiblemente las comodidades financieras o de buen entorno social para poder sobresalir. Lo que Jefte es, mi amado, lo es con mucho esfuerzo, con sudor, con lágrimas. Y Jefte, a diferencia de Gedeón, no va a ser tan condescendiente con los de Efraín. De hecho, mi amado, aplaudo a Jefte, que tiene los suficientes pantalones como para pararle el carro a esta tribu. Y disculpe la expresión, pues no es por degradar a Israel, nunca en la vida lo haría, pero sí por pararle el carro a un conglomerado de personas que lo único que tenían en el corazón, mi amado, era orgullo y vanidad. Se dijo de los efrateos, mi amado, algo que me parece acertado. La arrogancia de los efrateos era igual o superior al número de su multitud que lo conformaba, ya que siendo la mayor tribu de Israel en número y por ende con soldados, cuando la nación era subyugada por sus enemigos, jamás manifestó la iniciativa de ir a una batalla. Jamás, mi amado, nunca lo hizo. Al contrario, evitó la lucha y oponerse para no perder el buen prestigio de que se ve en riesgo si acaso perdieran. Dicho de otra forma, Efraín era la tribu de todas las 12, la más numerosa y por ende la de mayor contenido de soldados, sí. Pero ellos nunca, mi amado, llevaban la frontera con la bandera diciendo: vamos a luchar, nunca. ¿Por qué, mi amado? Porque así como eran bastantes, también se decían los unos a los otros: ¿y si perdemos? ¿Cómo quedará nuestro buen nombre delante de todas las otras 11 tribus de Israel? No, que se aventure otro. Eso es más o menos como siempre apostar, poner la ficha de apuesta sabiendo que voy a ganar. Eso es como, mi amado hermano, nunca correr riesgos en la vida. Y creo que hasta ese momento todo le había salido bien, porque estaban acostumbrados a hacer lo mismo. Sin embargo, Jefte, mi amado, sería una piedra en el camino para la tribu de Efraín. Ellos, insisto en esto, mi amado, no se pusieron a la esclavitud de Amón, ni tampoco en los tiempos de, recuerde, mi amado hermano, sí, de Gedeón, donde los madianitas los tenían viviendo a todo Israel, metidos ¿en dónde? En cuevas. Ahí no salió Efraín. Efraín no dijo: a ver, ¿quiénes están de pronto pisoteando a mis hermanos de las otras tribus? No, mi amado, ellos toleraron todo el asunto. Cuando ya veían que la victoria era segura, salían y decían: ahora sí, ¿dónde están los enemigos? No, pues, hermano, así todo el mundo es luchador.
Hay un argumento, mi amado, que me parece también de realce, que la postura de los de Efraín era el no exponerse a riesgos ni a descréditos de ninguna manera. Solamente, mi amado, venían de manera ficticia con ese aliento de superioridad para levantarse aún en contra de su propio pueblo, para no darle, mi amado, regaladamente la fama que ellos andaban buscando. Si lo que quieres en la vida, y aquí viene una reflexión más ajustada a nosotros, si lo que quieres en la vida, mi amado, es conquistar logros, gánatelos a pulso. No esperen que te lo regalen. Mucha gente en la vida camina así. No se esfuerza para nada. Todos están esperando que les caiga del cielo. Hay gente que dice, tengo carro, ¿de verdad? ¿Cuánto te costó? No, mi papá lo tiene, pero cuando se muera va a ser mío. Tengo casa, ¿de verdad? ¿Y la estás pagando? No. Ya, yo sé que mi papá, ya está ya mismo. Y ahí yo la tomo. Qué triste, mi amado. Caminar en la vida queriendo simplemente salir adelante de ella, sí, con esfuerzos ajenos. Eso, mi amado, no demuestra un verdadero espíritu, por decirlo de alguna forma, de valentía y de combate que en Dios todos sus hijos las debemos, mi amado, de ir forjando. Dios no llamó, mi amado, a un pueblo para que de manera, ¿cómo le digo?, simple y acomodada se beneficiara, mi amado, de manera muy superficial de los logros que otros lo alcanzaron a través de mucho esfuerzo. A mí me gustó mucho, mi amado, una expresión que en Dios la pude llegar a formular, que quiero compartirla. Compartirla más que como anécdota, creo yo, como algo que te pueda hacer reflexionar. Al día de hoy son muchos, ojo, o por decirlo de otra forma, son muy pocos los que se dedican a levantar tarimas o plateas, pero son muchos los que se quieren subir a ella para ser el centro de atención de los demás. Así era la tribu de Efraín. Otros eran los que con esfuerzo ponían los estacas, los palos, las maderas, levantaban, diríamos así, el escenario, pero para que cuando ya todo esté listo, llegue Efraín y diga, ¿dónde me paro? ¿Dónde me paro? ¿Dónde va a ser la ceremonia? Pero en el rato de donde las papas queman, mi amado, no aparecían. Gente no está dispuesto a dar condescendientemente ningún tipo de crédito a quien en el campo de batalla no se lo ha ganado, arriesgando su vida. Gente les para el carro. Vaya, qué bien, mi amado. Bien, la Biblia habla de gente con esta destreza, mi amado, o con esta virtud. Ya que si usted viene, por favor, al capítulo número 10 del libro de los Jueces, mira lo que nos dice el Señor. Perdón, 11, versículo primero. Verso 1, dice la Biblia, Jefte galadita era esforzado y sencillo, mi amado. Este hombre no tenía tanta cosa, pero lo que tenía, vaya que lo había explotado a su favor, en todo sentido. Jefte era galadita, era esforzado y valeroso. Esforzado y valeroso. Yo sé que hoy por hoy se buscan otro tipo de cualidades. Pero créeme, para lo que hacía Jefte, esto era suficiente. Si de pronto tu área de trabajo, se me ocurre, es en un hospital, entonces tus cualidades deberían de ser otras o tus virtudes otras en función de la necesidad donde Dios te manda. Pero en el caso de él, por el entorno en el que se vivía, esto era lo mejor que un hombre podía adquirir. En medio de la guerra, si tuviéramos conflictos constantes como lo tenemos, esto se necesita, mi amado, en medio de esta sociedad, en medio del pueblo de Dios. Gente valerosa, gente, mi amado, esforzada.
que no teme a los peligros, sino que a riesgo, mi amado, sale y busca o hace lo que tiene que hacer, sabiendo que el que le prometió estar con él, mi amado, lo guarda y lo ampara cada día de su vida. Amén. Dice el Señor, mi amado, volviendo a Jueces capítulo 12, verso número 2, Jefte le responde y le dice: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. Los llamé y no defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, ¿qué hizo Jefte? ¿Acaso le regalaron la victoria? Arriesgué, dice él, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón. Y si logré la victoria, fue por Jehová. Jehová me los entregó. Porque dice: ¿por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Jefte no era Gedeón. Jefte no le dijo: a ver, señores, pero no, tranquilo, que yo no he hecho nada. Que no. Jefte no está dispuesto a andarle lamiendo las botas a nadie. Curiosamente, ¿no? No está dispuesto, mi amado, a darlo sobajeando, que sí, que mire, que yo soy su amigo, cualquier cosita, te sabe que si lo es usted, ahí también estoy yo. No. Esto pasa mucho en periodos de campaña. Todo el mundo quiere ser, rearchiamigo de los posibles candidatos que puedan quedar. Porque saben que si los están sobando, si llegan al poder, así sea sacando a pasear al perro del candidato, le van a dar empleo. Las cosas no deben de ser adquiridas por regalo, deben de ser adquiridas con esfuerzo. Amén. Porque aquello que se adquiere con ese tipo, diríamos, de cualidad, es lo que se logra apreciar. Y es lo que Dios, sobre todo, mi amado, estará dispuesto a bendecir. En el verso número 4, reunió Jefte a todos los varones, a los mismos que habían salido a pelear contra Amón. Reunió a los varones de Galaad y peleó, dice la Biblia. Peleó contra ¿quiénes? Contra los varones de ¿quién? De Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho: vosotros, ¿qué cosa había dicho Efraín? De esta manera de burla, por cierto. Ellos le habían dicho a los de Galaad: vosotros sois fugitivos. Ahora, esta expresión que se oye de pronto no tan ofensiva a la hora, obviamente, de pronto definirla en el idioma español. Sí, porque el término fugitivo significa que anda huyendo o anda escondiéndose. La intención de esta expresión tenía que ver, más allá de esto, con cobardía, y con una especie como de, ¿cómo te digo? Como un título de menosprecio en medio de toda la nación de Israel. Es más o menos como cuando a alguien le ponen un apodo, y te quedas con el apodo por toda tu vida. Yo sé que mucha gente pasa por estos escenarios cuando es muchacho, ¿verdad? ¿Quién de ustedes tuvo un apodo, que se lo pusieron bien atinadamente a? Mira que cuando alguien tenía pecas le decían: ahí viene Guineo. Y la gente: ay, señor, muchos muchachos que eran afectados de bullying. Decían: ay, pero ya salgo del colegio y se acaba esto. Pero que todavía cada vez que te vean ya de viejo, habla Guineo. Usted: no, pues hermano, así tampoco. Y mira, y los muchachos, los jóvenes en los colegios son crueles, porque no solo que te buscan el apodo que te va ahí como anillo al dedo, sino que te friegan, mi amado hermano, las 24/7. Entonces, haga de usted a la idea de que cuando los de Efraín le dicen esto, lo dicen de una manera tan cizañosa, amado, que era a tono burlesco, como para poder de ahí en adelante, si ellos vencían, si Efraín vencía, sería, mi amado, un motivo de burla para toda su vida, la región de Galaad.
Para toda su vida. Así como en los tiempos de Jesús, cuando alguien decía, eres Galileo, Galileo, ¿qué de bueno puede salir? Mira, así tenían en el cliché a la sociedad galilea. ¿Sí? Mira que no quiero ser ofensivo. Dios sabe, mi amado, que aquí no hacemos prejuicio, pero cuando alguien menciona por el asunto de raza, ay, pero es negro, ay, todo negro es vago. ¿Verdad que así se menciona? Sí, mi amado. Y eso claro que afecta. Claro que a una persona la termina denigrando, hermano. Entonces, al decirle esta expresión, mi amado, fue muy ofensiva, aun cuando en el español no sea tan gravoso, ¿no?, a la hora de escucharlo. Entonces, mi querido hermano, cuando vamos al versículo número 4, ellos, mi amado, les habían dicho, hecho saber a todos, ¿no? Vosotros sois fugitivos de Efraín. Vosotros los galaditas. En medio de Efraín y aún más en medio también de Manasés. ¿Por qué? Porque ambas tribus compartían territorio del otro lado del Jordán. Verso 5. Los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían dice aquí, lo leo más despacio. Y los galaditas tomaron los vados de Jordán, dice aquí, a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Ojo con esto. Ya vamos a entrar en detalle. ¿Qué estaba pasando? Que quienes habían motivado a esta frase de desprecio para con los galaditas, mi amado, Dios, porque aquí fue Dios, se encargó más bien, ¿qué cosa? De coger esa tortilla y porque quienes ahora estaban corriendo por su vida como fugitivos, mi amado, eran los efrateos. Pero para poder salir del territorio de Galaad, según como ya usted ve más o menos acá en la gráfica, mi amado, si por la región, en ese sentido, ya hablando de la geografía propiamente de los territorios, mi amado, si había la dificultad de pasar de un lugar a otro sin el consentimiento de los que estaban, diríamos, custodiando sus fronteras. Peor en tiempos de guerra. Entonces, mi amado, es allí que en esa huida, ahora los efrateos se ven superados, no en número, pero sí en fuerza. Si algo, mi amado, un buen líder puede transmitirle a su gente, es, mi amado, sus virtudes frente, sí, a la batalla. Si un líder, mi amado, así sepa que la tiene perdida, dice a los demás, vamos a vencer, y va, mi amado, adelante, tomando la bandera, tomando la espada, siempre habrá gente que le siga. Así el que va adelante sepa que va a morir. Es como el caballo. Cuando el jinete, mi amado, lo monta, el caballo no mide el peligro. Si quien lo monta ve un risco, mi amado, y da rienda al caballo, mi amado, el jinete y el caballo caerán por el peñasco. Se matarán los dos. Si el jinete, mi amado, lo anima para que vaya en galope, pues irá al galope. Si él duda, el caballo dudará. Mi amado, esto había, diríamos, transmitido gente a su gente. Ya en el versículo 5, amado, ahora en huida los efrateos o los de Efraín, queriendo pasar, dice acá, los de Galaad les preguntaban a estos, ¿eres tú efrateo? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué, mi amado? Primer punto, porque todos eran pueblo de Israel, pues, hermano. Ya usted veía las imágenes que pasaba entre haitianos y la gente propiamente, claro, entre cultura y, bueno, entre pueblo y pueblo, siempre los que tienen mayor, ¿cómo te digo?, categoría social, tendrán de pronto un texto un poquito más lavado, serán más educados, pero si usted ya ve al pueblo en común,
Amado, no habrá mucha diferencia. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay si aquí se para de pronto, poniendo como ejemplo, un manaba, un guayaquileño y un machaleño? Usted podría ver diferencia entre estos. ¿Podría notar la diferencia? No, porque nos vemos igual. De pronto ya algo más asentado, posiblemente en el aspecto de un paisano y de un costeño. Ahí como que hay, ¿verdad?, una diferencia hasta de manera física, pero entre los mismos costeños es complicado poder decir, ay, hermano, usted es de playa. No, a veces no se ve la diferencia. Entonces, como eran del mismo pueblo, ¿sí?, de la misma nación, los de Efraín, si les dijeron a los de Galaad que les den permiso para pasar la frontera o los límites de Galaad, que ahora ya estaban obviamente acordonados por los de Galaad. Y les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Y ellos le decían, si él me respondía que sí, obviamente una sola era el final. ¿Qué crees tú que le iban a hacer? Si decían que sí, los iban a matar, claro, pues, hermano. Porque ellos habían promulgado juicio contra Galaad diciendo que ellos iban a ser los fugitivos de Efraín. Pero ahora quienes iban corriendo eran los de Efraín para con los de Galaad. Y les preguntaron, ¿eres tú efrateo? Si él respondía, no, yo no soy efrateo. Es decir, mira, hasta estaban dispuestos a negar su tan prestigiosa, ¿qué cosa?, tribu a la que representaban. Es que cuando uno ya tiene en riesgo su propia vida, ¿de qué te sirve el apellido? Frente a la muerte, ¿de qué sirve el pastorado? Pregunto yo. ¿De qué sirve, mi amado? Nada. Porque si tan expuesto está a morir como el que abre la puerta, como el que predica la palabra. ¿Verdad? Con el COVID, ¿acaso no afectó todito? Y yo, ay, el pastor no lo voy a tocar. Y yo, vente acá, primerito me agarró. Entonces, mi amado, ellos tenían obviamente una manera para poder corroborar si realmente en la pregunta había o no la certeza a su respuesta. Si ellos respondían que no, en el verso 6, entonces los de Galaad les preguntaban ¿a quiénes? A los de Efraín, y les decían, di Shibolet. Pregunto, bueno, sé que todos tenemos frenillo, pero claro, los que lo tienen demasiado encarnado, quienes tienen demasiada, diríamos, reducido su frenillo, se les dificulta pronunciar la letra, por ejemplo, R. ¿Quién tiene problemas de R a la hora de pronunciarlo? Sí. Yo le pregunto, mi hija tiene problemas de R. Digo, a ver, di carro, no, carro. ¿Y sabe lo que me dice? Auto. Ya, estamos bien. Estamos bien. ¿Sí? El que tiene problemas, ¿sí? Hay aquí personas que tengan problemas para pronunciar la R. ¿Sí? A ver, diga carro. Sí, ahora hay diferencia obviamente en el dialecto. Sí, el dialecto de la costa no es el mismo dialecto de la sierra, obviamente que no, mi amado. Sí, yo tengo una anécdota que siempre, no mía, me la contó un hermano que ya pasó a la presencia del Señor. Sí, que un paisanito un maestro vino de la sierra a querer probar comida costeña y se pegó a buen maestro, ¿no? Él que comía bastante, lo llevó a algunos lugares, ¿no? Y un poquito avergonzado, el que es de aquí, le decía, oye, pero no hables así, con ese acento que me haces quedar en vergüenza. Mira, pide de esta forma, así, para que no se oiga tan llamativo. Está bien, le dice el paisano, ¿no? Dice, mira, así que lo llevo a un restaurante. Y claro, la comida típica aquí, ¿cuál es? Sobre todo en las tardes. Arroz con menestra y carne. Entonces el hombre se sienta ahí y le piden al de aquí, le dice, ¿qué quiere? Un arroz con menestra y carne. Si bien puesto, señora, listo. Y le preguntan a él, y el otro ya se sufrió, me va a hacer quedar mal. Dice, ¿qué quiere usted?
Dice, arroz con menestra. Y dice, sí, arroz con menestra. Dice, ay, qué bueno. ¿Y qué quiere? ¿Chuleta, pollo? Con hasta caste, le dice. Y chútica, dice, la fregaste, mijo, la fregaste. Estabas bien, le dijo, estabas bien. Los de la región de Efraín tenían este problema. El dialecto, mi amado, no era igual a la región más allá de los límites del Jordán. Fue en el dialecto donde vino el problema. Para los de Efraín, así como para los costeños, se nos dificulta decir ciertas palabras o ciertos modismos en las palabras de los serranos. Cuando yo mismo viajaba, mira que yo soy riobambeño, pero claro, como no tenía el hábito de tener constantemente el dialecto, la pronunciación que ellos tienen, cuando yo iba, mi amado, siempre se me burlaban porque según ellos no sabía decir pollo. Pollo. Sí, pollo. No, pollo. ¿Qué? Le digo, pues si dijo pollo, está bien. No, pues así no. Y siempre me corregían con esto. Yo decía, tú estás equivocado. No, sí sabes que estás equivocado. Y nos fregamos con este asunto. Mi amado, es necesario entender que para los de Efraín, si la forma de hablar marcaba una gran diferencia. Por eso los de Galaad, no queriendo, así como pasó entre los dominicanos y los haitianos, no queriendo, dice, según la historia y ya bíblica también, equivocarse de saber quiénes eran realmente, les hacían la pregunta y les dicen, di Shibolet. Ahora, Shibolet, mi amado, tiene dos significados. Yo he puesto obviamente el más común, pero sí tiene dos significados. El primero de ellos es tal cual como usted lo ve allí. Es una espiga de trigo o un manojo de espigas. Pero también significa arroyo o río de arroyo. Cualquiera de los dos está bien dicho, ya que se utilizaba las expresiones en función, porque eso sí, lo que uno podría entender aquí con un significado, si usted viaja a otro lado, la misma palabra puede significar otra cosa. Esto sí, yo sí lo he dicho, mi amado, sí que, por ejemplo, en Manabí o en ciertos lugares del campo, sí, ponido significa, ¿qué significa? Un huevo de gallo y gallina. Deme un ponido. Sí, si usted lo manda a un muchacho, manda, cómprate ¿verdad? En la tienda una cubeta de huevos, deme una cubeta de ponido. Entonces, ahí van los ponidos. Entonces, para nosotros, ponido no tendría sentido, ¿verdad? No tendría sentido. Entonces, pero esta palabra tiene justamente esas connotaciones. Shibolet significa una espiga de trigo, o lo que es un manojo de espiga, pero también significa río, o agua de arroyo, agua de arroyo. Sea lo uno o lo otro, eso es circunstancial. Pero el punto esencial era la pronunciación. ¿Cómo lo decían? Por eso el tema de esta preciosísima noche, mi amado, va en ese índole. ¿Qué dice? ¿Qué dices? Hay gente que cuando habla, le pregunta, oye, ¿qué es lo que dices? ¿Qué estás diciendo? ¿O cómo lo dices? Que también podría ser un apego al tema de esta noche. ¿Cómo lo dices o qué dices? Eso, mi amado, marca una diferencia, y ojo, entre la vida y la muerte. Porque para los de Efraín, mi amado, marcaría la diferencia entre salvar sus vidas o perderlas. Dios había dado la victoria a Jefte y a los galaditas. Era la hora, o Dios estimó la hora, llamado, de que su propia boca los condene. Eran muy fanfarrones. Era gente que vivía de la gloria de otros. Siempre fueron otros los que arreglaron el pellejo. Y cuando ya veían que la victoria era segura, entonces ¡tarán! Llegué. ¿Qué me toca? Mucha gente aparece así en la vida. Mucha gente aparece así, aún en la obra del Señor.
que no está dispuesta a correr peligro, que no está dispuesta a regar el pellejo, que no está dispuesta, mi amado, sí, a hacer el trabajo duro. Pero cuando alguien ya lo hizo, ¡tarán! ¿En qué ayudo? Dicen, bueno, ya se construyó, ya tiene aire acondicionado, bueno, ayúdeme. Ah, sí, porque a mí me gusta, Dios sabe que a mí me gusta servir. ¡Wow! Todo el mundo sirve así. ¿Por qué no apareció? Porque estaba ahí, pero no apareció en el momento donde se decía, oye, ¿no has visto a alguien para que corte hierro? ¿No han visto a ese hermano como para que ayude a bajar esos quintales de cemento? Aparecen cuando ya todo está armado. Y uno dice, y ayuden algo. Como que estuvo en la esquina viéndose, ya estivaron, ya pues, ahora sí voy, vamos para allá. El Señor ahora sí me confirma que vaya. Dios, mi amado, les quiso dar una bofetada, quiso callarles la boca, porque eran muy fanfarrones. Siempre sus palabras fueron ofensivas, fueron mirando por encima del hombro a quien sea, mi amado, sin importar el temor, mi amado, a Dios, porque ojo, Jefte y Gedeón, entre otros, mi amado, paladines, eran levantados por el poder del Espíritu Santo para poder salvar a la nación. ¿Por qué levantaba esta gente? Porque, mi amado, no había quien se disponga, aún siendo mayoría, aún teniendo cantidad de soldados, no había quien se amarre los pantalones y pueda decir, yo estoy dispuesto a arriesgar el pellejo por mi pueblo. Así, mi amado. Lo que decían definía entre la vida y la muerte. Si lo decían mal, morirían. Si lo decían bien, vivirían. Y les preguntaron, verso 6, di Shibolet, que me imagino en cuanto a término, modismo y con ese, ¿cómo le digo? Como ese condimento propio de cada lenguaje. Cuando les preguntaron, di Shibolet, ellos le decían Shibolet. Decía, pase. ¿Pero a dónde? A la guillotina. Venga, pásele. Y los mataban. Los mataban. No había lugar para decir, a ver, no, ahora sí lo voy a pronunciar bien. No, mi amado. Los mataban directamente. Tal fue la mortandad, mi amado hermano, que la Biblia dice, porque no podían pronunciarlo correctamente, entonces le echaban la mano y le degollaban. Es decir, les cortaban, mi amado, de aquello que ellos usaban para vanagloriarse, para pavonearse. Les cortaban las gargantas. Con la misma garganta, las cuerdas bucales que se llenaban para poder tirar fieros a los demás. Esas mismas gargantas ahora servirían como degolladero de sangre, mi amado. La Biblia dice que a consecuencia de esta mortandad murieron 42,000. ¡Wow, hermano! ¡Cuánta gente! Eso debió haber sido un arroyo, pero no de agua, sino de sangre. 42,000 del mismo pueblo. ¿Cómo lo dices? ¿O qué dices? Mi amado, Jesús dijo algo especial. En Mateo capítulo número 23, la hipocresía respecto justamente, mi amado, justamente de aquellos que fanfarroneando buscan gloria. Lo tiene, Mateo capítulo 23, verso número 5, dice el Señor, antes haced todas sus obras, antes hacen todas sus obras para ser, ¿qué dice mi querido hermano? Para ser visto por los hombres. Pues ensanchan, dice allí, sus filacterías y extienden los flecos ¿de qué?
de sus mantos. Dos cosas que hay que resaltar en este texto. Dos. Cuando Jesús toma esta referencia, hace, llamado, justamente hincapié en el hábito que tenían, llamado, el sistema religioso de su época, entre ellos escribas y fariseos. La filactería, mi amado hermano, no era otra cosa más que aquellas cuerdas, ¿sí?, que eran filamentos de cuero, pues de ahí viene el término filactería, filamentos de cuero que hasta la fecha usted lo puede ver, sí, que enrollaban en sus brazos, sí, y que terminaban, llamado, en la palma de la mano con ciertas cajitas. Y en esas cajitas, dentro de ellas, versículos, sí, de la Torá. De estas mismas filacterías también, llamados, se las amarraban en la cabeza. Y aquí en la frente habían como cajitas. Y en su interior, textos de la palabra. Esto, tomando al pie de la letra, lo que la ley decía, que la palabra tenía que estar, llamado, al alcance de la mano y en los frontales de sus ojos. Y los flecos eran campanillas, ¿sí?, pero con bordados también de textos bíblicos. Y mientras más flecos, más todavía, diríamos, llamativo era el asunto. Cuando ellos salían, obviamente, eran objetos de toda la atención del pueblo. El pueblo común no podía darse el lujo, con dificultad, de vestirse con lo normal. Peor tener, mi amado, como le digo, estos aparejos externos para poder figurar de que ellos eran súper devotos, súper lectores, eran súper cristianos, por decirlo de alguna forma. Cuando Jesús vio esto, dijo: qué hipocresía la de ustedes. Diría cualquier hermano, mi Biblia es la más grande de todos los hermanos que tiene la iglesia. Es la más grande, por decirlo de alguna forma. Y Jesús dijo: ¿Qué espanto? Dijo, hacen todas estas cosas simplemente ¿para qué? Para agradar a Dios. No, lo hacen ¿para qué? Para ser vistos. Y eso es lo que buscaba Efraín: ser reconocida, ser vista, que su numeración vaya acorde con su grandeza, que su posición dentro de las demás tribus siempre sea la de mayor renombre, la de mayor jerarquía. Y si algo estaban, mi amado, ellos dispuestos como buitres posiblemente asolando una presa fácil, era ver las victorias de otros para atribuírselas ellos como su propia victoria. Por eso Pablo se cuida cuando él mismo dice: yo no voy a sembrar donde otro ya sembró, para no llevarse el crédito de un trabajo ajeno. Un creyente siempre habrá de trabajar en terreno blanco, es decir, donde Cristo no ha sido predicado. Qué bueno es llenar iglesia, pero ¿de qué sirve si al hacerlo, mi amado, dejo sin miembros a otra iglesia? ¿Qué chiste tendría eso? Lo importante sería ir a salir al mar a pescar peces para luego, mi amado, luego de traerlos, entonces saber que esos son frutos dignos de un verdadero hombre que se ajusta al salario que se ha sabido ganar de manera honesta. Decirle al que se sienta a la mesa: toma, aquí está el plato de comida. Y luego de comerlo, quien lo degusta dice: oye, te pasaste, qué lindo. Oye, todo está pero de pedir de boca. Sí, me salió todo bien, pero la que cocinó fue otra. Dice pues el texto: aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. También, ¿qué es lo que aman? Esas saludaciones en las plazas y que los hombres le llamen hermano, hermana. Oiga, usted sí que es una sierva de Dios. Ay, hermano, no diga esas cosas, pero siga. Siga, que me gusta. Dice: no.
Ellos aman estas cosas, que les digan, Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros somos hermanos. Más que suficiente. Hoy por hoy los títulos creo que hasta salen en demasía. Apóstoles, profetas, ministros. Hay quienes dicen, no, yo soy máster. No, más terco es lo que es. Tengo máster. Tengo un PhD. Yo digo, yo tengo el ABC, no tengo más. Mi querido hermano, no desmerezco el estudio bajo ninguna circunstancia. Pero sin embargo, mi querido hermano, cuando yo voy a la Escritura, puedo leer visiblemente que la pena que obviamente Dios había imputado, hablando de pena, hablo de condena, que Dios le había imputado a Efraín, no solamente era, mi querido hermano, si por su vanagloria o por la forma en la que desacreditaban los logros que Dios daba a quienes con esfuerzo lo obtenían, sino que ellos cometían una doble infracción. Y esa doble infracción, mi amado, estaba detallada en Josué 1, verso 14. Ven conmigo a la Biblia. Recuerde que las 2 tribus y media que se quedaron antes del Jordán, ellos dijeron, nosotros vamos a acompañar al resto del pueblo a pelear las batallas de ellos. Pero parece que se les olvidó. En Josué 1:14 dice la Biblia, vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado de este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Eso Efraín y Manasés se habían olvidado, pero sobre todo Efraín se había olvidado de que cada vez que se pedía que el peligro, mi amado, rondeaba a las otras tribus, ellos deberían de pasar siempre para estar dispuestos a luchar, mi amado, por las otras tribus. Y eso habla de unidad, mi amado. Aún la iglesia no puede ser ajena a la necesidad de otras comunidades de iglesia. Si alguien nos requiriera, mi amado, deberíamos de estar dispuestos. Porque a la larga todos apuntamos a un mismo fin, salvar las almas de nuestro Señor. Con esto no pierdo identidad de tribu o no pierdo identidad de iglesia, pero sí me identifico con la necesidad, mi amado, cuando ésta se requiere. Aún más dice la Escritura, mi querido hermano, ya que el término Shibolet, que me parece, mi amado, ¿cómo que le digo? Como una especie de prueba de fuego para los efraitas. Quedó básicamente como concluyente para ellos. Cuando vuelvo y retomo Jueces capítulo 12, versículo número 6, recuérdalo, dice el Señor, digan Shibolet si son realmente quienes dicen que son. Es decir, no son efraitas, sino son de otra tribu. Dice, digan Shibolet. Y él decía Shibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron, dice la Escritura, entonces de los de Efraín, 42,000, sí, obviamente, efrateos. Mi querido hermano, en Lucas 19:22, creo que es un texto que va, como suelo decir, sí, casi siempre va como amigo a conclusión. Sí, Lucas 19, verso 22. Leo primero lo que dice el texto bíblico. Dice el Señor, entonces Él le dijo, esto con una parábola, ¿lo tiene? Entonces Él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Lo tiene? Por tu propia boca, es decir, por tus propias palabras te juzgo. Me encanta, mi amado, esto. ¿Sabes por qué? Porque a veces uno por querer sobresalir y el ego por no quedarse escondido, a veces en temas de conversación, mi amado, somos tan frágiles de perder la cordura de la sensatez
que cuando nos preguntan, oye hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por lo menos cuando te ves con alguien a los tiempos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, bien, aquí perseverando en la fe y de todo. Ay, de verdad hermano, te felicito. Y tú comienzas entre palabras van y palabras vienen. Sí, oiga, a mí el Señor me ha usado, enormemente. Me recuerdo que por el 2015, ay hermano, el Señor se glorificó y ¿verdad? Sí, y le das, ¿qué te digo? Le das una carta de presentación que si no te conocen, como dicen algunos, te compran. Y hasta te pueden decir al final, oye, gente como tú es que yo quiero en mi iglesia. Y a la verdad, si tú eres consciente de lo que hablas, lo que haces al hoy, al presente, mi amado, es nada. Nada. Respecto de todo, de todo ese altar adornado que has podido proclamar de ti mismo. Es nada en la actualidad. Porque si le preguntaran a tu pastor, oye, ¿y qué tal el hermano? Uy, hermano, por ahí sí, como que pasando el domingo viene. No, pues si el hermano me dijo que es poderoso, que es líder y que la gente, sí, pero eso era hace años. Hace años. No puede ser, pero si el hermano yo hasta me imaginé que el hombre ya estaba hasta lo suyo, pastor, que está considerándolo para algo más todavía. Sí, estoy considerando es en visitarlo, porque la verdad ya me preocupa su condición, le digo. Es justamente por eso que el verso 22 dice, por tu propia boca te juzgo. Ojo, por tu propia boca te juzgo. ¿Por qué? Porque tú sabes que yo soy un hombre o un patrón severo. Hablando, ¿sabes lo que implica el término severo aquí? Exigente. Tú sabes que yo, tu Señor, soy exigente, soy severo, soy alguien que tomo o que pido lo que ni siquiera de manera inicial te dije que hagas, pero te lo voy a pedir. Que tomo lo que no puse. Dicho de otra forma, mira, aquí te dejo, una casita para que puedas descansar y mira, tienes toda esta cuadra para que hagas de ella lo que tú quieras. Ah, ya, chévere, listo. Y tú vas, tu jefe se va y pasa el invierno, pasa el verano, pasa otro invierno, pasa otro verano, y tú vienes, y regresa el dueño. Oye, ¿y qué tal? Bien, mira que la casita aquí donde está, mira, así come la Dios, perfecto, y ve el terreno. Oye, ¿y los aguacates? ¿Y qué aguacates? ¿Y el guineo? ¿Qué guineo? ¿Y por qué crees que te dejé el territorio acá? ¿Para qué crees que te dejé la cuadra? Ay, pero usted no me dijo que no sembrara nada. A eso se refiere. A eso se refiere. Tú sabes que yo era enérgico. Sabes que era exigente. Sabes que venía a pedir cosas que ni siquiera había dejado sembrado. Y como sabes, porque me conoces como soy, y como andas de fanfarrón, porque por ahí va el asunto, por tu propia boca te juzgo. Como andas de fanfarrón, si tú sabes que yo tomo lo que no pongo y que ciego o cosecho lo que no siembro, debiste haberlo hecho. Y no debiste haberte llenado la boca diciéndole a los demás que hacías, pero no hacías nada. Y de ahí saqué una conclusión personal. Cuando eres fanfarrón, es decir, presumiendo de cosas que ni siquiera, mi amado, has experimentado en tu vida, tus acciones empobrecen tus palabras. Tus acciones empobrecen tus palabras. Donde la moraleja de esta pequeña reflexión personal es, mi amado, mejor cierra el pico. Porque en las muchas palabras no falta pecado. Job capítulo 15, verso 5 al verso 6, y concluyo con esto, mi amado.
En el libro de Job, capítulo número 15, versos 5 al 6, dice el Señor: porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios o tus palabras, ¿sí?, o tu forma de hablar, dice la Biblia, testificarán contra ti. Los efraitas, mi amado hermano, ¿sí?, murieron por su propia mano, sí, por su propia boca. Su propio dicho se volvió contra ellos. Su propio dicho. Ellos dijeron a los galaditas: ustedes, galaditas, van a ser fugitivos nuestros. Es decir, siempre seremos sus perseguidores. Siempre serán ustedes para nosotros objeto de burla, objeto de repudio. Pero ese mismo día fueron los galaditas los que ahora, mi amado, buscaban a los fugitivos. ¿Quiénes eran los fugitivos? Los de Efraín. ¿Quién les concedió tremenda victoria? Fue Dios, mi amado. Porque Dios también escuchó pesadamente a un pueblo sagaz, a un pueblo que con astucia, mi amado, siempre estaba viviendo de la gloria ajena. Y que cuando no se la querían compartir, entonces, mi amado, hacían escarnio de aquellos, mi amado, que con exposición de sus propias vidas, lo arriesgaban todo para que estos, sin hacer nada, se lleven toda la fama. Pero lo que Dios se cansó es que la fama, aún de aquellos que Dios usaba, ni siquiera ellos se la llevaban, porque aún los que la ganaban a pulso, mi amado, con mucho cuidado, siempre se la devolvían a Dios. Jefte lo dijo: si hemos ganado a los de Amón, no hemos sido nosotros, Jehová nos lo entregó en nuestras manos. Por eso es que Dios le dijo a Gedeón también: son muchos los que están contigo, cuidado vaya a decir al pueblo, fue en mi mano. Y se refería, ¿sabe a quién? A los de Efraín. Se refería a los de Manasés. Tribus expuestas siempre a vanagloriarse por las victorias que Dios le daba. Mi amado, es mejor hacer las cosas con humildad, pero hay que hacer las cosas y no esperar que otros la hagan para yo meterme en ella y ver si salgo en la foto o no de eso que se hizo. Amén, mis amados. Que el Señor añada mucha bendición a la palabra de nuestro Dios en esta hora. Y Jefte juzgó a Israel 6 años y murió Jefte galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor.